Muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a conversar y terminar los fundamentos de convección que ya empezamos a discutir en clases anteriores. Y al final vamos a realizar y a explicar un par de problemas de ejemplos, uno muy simple y uno más completo, que encierra entonces los fundamentos para el cálculo del coeficiente convectivo, que es la razón primordial para discutir los fundamentos de convección donde estamos ahora. Antes de iniciar entonces, como lo hacemos cotidianamente, si hay alguna pregunta, respondemos primero a las preguntas. Profe, estaba muteada. Ahorita estamos conectados nuevamente, ¿cierto? Ok, tuve acá un problemita con el sistema internet, así es que vamos a ver si esta vez funciona. Estábamos hablando de la presentación, de las preguntas, así es que si no había preguntas, vamos entonces a ver la pantalla ahorita, ¿o no? No, profe, todavía no se visualiza. Ok.
Ahora sí, ¿verdad? Ok. No me han dicho nada, así es que creo que todos están viendo la pantalla. Quedamos aquí en la última clase. Entonces, gracias por confirmar. Es posible que tengamos alguna otra caída de internet. Yo uso varias alternativas, tengo 3 alternativas, las 3 han fallado en el día de hoy. Volví entonces a tomar una de ellas, así que cualquier cosa puede pasar de la clase, así es que seguimos hasta donde nos dure esto. Okay. La última clase estábamos hablando de las ecuaciones empíricas y experimentales ya comprobadas para encontrar el número de Nusselt, que realmente es un número que para poder encontrarlo se ha tenido que resolver con anterioridad la distribución de temperatura del problema en mención, del problema de fluidos. Entonces ya se han hecho proyectos, ya se tienen resultados a través de todos los años, faltarán muchos resultados por resolver en el futuro, pero los que ya tenemos los vamos a usar. Y fue aquí donde empezamos a hablar, por ejemplo, de placas, donde teníamos un fluido laminar y en esa placa, donde tenemos aquí todo el fluido perturbado por los efectos de temperatura de la placa, que puede estar caliente o fría. Aquí tenemos el fluido en movimiento. Podíamos tener entonces 2 alternativas. Si teníamos un caso donde la temperatura de la pared era conocida y sobre todo constante, podíamos utilizar la primera ecuación que ya mencionamos la última clase, pero si hay una situación de calor constante de pared, que es el más común, donde el problema es estable y tú sabes que el calor en este caso se mantiene constante, podemos usar la segunda expresión que está aquí. Solo que, bueno, los responsables de esta ecuación están mencionados en la fuente original, aparecen en el libro de texto de Zengel, así es que hay que darle las gracias y los méritos a las personas que generaron, lógicamente, esta herramienta matemática para poder encontrar el número de Nusselt. Si el número de Nusselt es conocido, el coeficiente convectivo también lo es. Pero aquí quedamos. Si el flujo era turbulento, entonces la situación lógicamente cambia. Tenemos el mismo problema de placas, tenemos la misma situación de un fluido que puede ser gases y líquidos. Yo me voy de extremos, gases, líquidos, pero paso por la región de vapor sobrecalentado. Las ecuaciones son diferentes, donde tenemos, por ejemplo, para el primer caso donde la temperatura de la pared o de la placa es una constante, podemos usar sin ningún problema la ecuación experimental ya comprobada que se nos presenta aquí. También la presenta tu libro de texto, el Zengel, en esta página, donde aquí hay una función de A y para mayor claridad de la ecuación ya la saqué, donde esa función A entonces está lógicamente en función también, valga la redundancia, del número de Reynolds y del número de Planck. Si es un calor constante de pared, pues usamos la ecuación que está en la parte inferior. Así es que si tienes un problema de placas, lo primero que tienes que hacer es mediante el número de Reynolds determinar si es laminar o si es turbulento. Y si es laminar, entonces determinar si tienes una temperatura constante de pared o un calor constante de pared. Si es un flujo de turbulento, también entonces tendrás que elegir entre las 2 ecuaciones. Acordándote de la definición del número de Reynolds, que está en función de la velocidad potencial. La velocidad potencial es la velocidad de entrada, la velocidad que tiene el fluido antes de entrar en contacto con la placa caliente o fría. Pero no es ese el único caso que tienes. Tú tenías una placa, pero puedes tener el fluido sobre, por ejemplo, ¿no? Un fluido que se clasifica como fluido externo, igual que este caso. Este es un fluido externo, este es un fluido externo, este también es un fluido externo. Estamos hablando de este fluido que está en la parte superior. De hecho, en el proyecto final vas a tener entonces un fluido que va por fuera de los tubos,
Tú tienes el fluido principal por dentro de los tubos, con excepción de un grupo que tiene el fluido principal por fuera, pero el caso es que hay fluido por dentro de tubos y fluidos por fuera de tubos. Si tienes un fluido por fuera de tubos, tienes un fluido externo. Y si tienes un fluido externo, también puedes tener un fluido en régimen laminar o en régimen turbulento. Y lógicamente lo vas a saber con el número de Reynolds. Para líquidos, generalmente el número de Reynolds crítico, que es el que va a dar la diferencia o va a limitar las regiones de laminar y turbulento, generalmente usamos el 2300 que tú has manejado en mecánica de fluidos 2. Si son gases, por ejemplo, vapores sobrecalentados, el número de Reynolds es ligeramente más grande que ese y tiene un valor aproximado de 1 por 10 a la quinta, que es muy utilizado. Así es que este número de Reynolds nos clasifica si el fluido es laminar o turbulento con el Reynolds crítico y puedes quedar entonces en fluido laminar o turbulento. Pero para casos de flujo externos, en este caso en tubos, las ecuaciones son diferentes para el caso de gases y para el caso de líquidos. Pero son ecuaciones generales, ya no importa si el fluido es laminar y turbulento, a diferencia del caso de placas que sí tienes que hacer la división. Así que este resultado, para los gases, por ejemplo, tenemos la expresión de Nusselt donde hay dos constantes, la C y la N, pero estos valores en este caso están, aquí hay que quitar el no, están dados en la siguiente tabla. Igualmente, si tienes líquidos, se modifica la ecuación, involucramos entonces las propiedades térmicas con el número de Prandtl y tenemos entonces que determinar los coeficientes de C y N. Estos coeficientes están acá, donde va a tener un valor determinado según el número de Reynolds que tengas en tu problema. Entonces, por eso no importa si es laminar o turbulento, porque si el número de Reynolds es pequeño, está asociado a los coeficientes C y N, pero si el número de Reynolds es muy grande, también está asociado a los coeficientes C y N. Aquí están, lógicamente, las fuentes donde nosotros tomamos esta información y quizás en este momento la pregunta pudiera ser, ¿y entonces estos fluidos por la parte externa de los tubos solamente llegan hasta 250.000? Y la respuesta es no. Tú puedes tener número de Reynolds incluso por encima del valor límite que te da la tabla. Sin embargo, estas ecuaciones que están acá, esta y esta, están experimentalmente comprobadas para este rango de número de Reynolds. Significa que si tú tuvieses un número de Reynolds, por ejemplo, de 300.000, te estás alejando de las respuestas correctas, pero en muchas ocasiones no hay otra alternativa porque la fuente con que contamos en este caso para generar el número de Nusselt son estas dos. No hay otra todavía en el 2021 generada para número de Reynolds mayores que sea experimentalmente comprobada. Así que si tienes un número de Reynolds mayor, no tienes otra, tienes que usar la ecuación, solo que tienes que tener el concepto de que lo que vas a encontrar serán respuestas aproximadas y cada vez que te alejas de los límites de la ecuación, vas generando errores en los datos que vas obteniendo. Pero tú tienes también fluidos entre placas o tú puedes tener fluidos por dentro de tubos. Ese tipo de comportamiento le llamamos flujo interno o dentro de tubos. ¿Okay? Pero aquí entonces hay otra condición. ¿Cuál es la condición? Que este fluido dentro de los tubos también puede ser laminar o turbulento. Tú lo clasificas con el número de Reynolds, pero también el tubo no necesariamente va a tener una sección circular. Puede tener una sección cuadrada, rectangular, triangular. Eso entonces te obliga a que el número de Reynolds tenga una longitud característica, que es este diámetro que está aquí, que es el diámetro hidráulico.
para hacer la definición del número de Reynolds genérica. Genérica significa que puede ser aplicada para ductos circulares, rectangulares, cuadrados, etc. Este diámetro hidráulico, que es la forma de pasar entonces a un ducto circular cualquier tipo de sección, entonces está definida como 4 veces el área transversal del tubo entre su perímetro mojado. Así es que para flujo dentro de tubos, independientemente del tipo de sección transversal que tenga, tienes el diámetro hidráulico, pero el número de Reynolds está definido con estas dos propiedades que gobiernan el movimiento del fluido, la densidad absoluta y la viscosidad. Si el fluido tiene una temperatura constante, que son los casos comunes, por ejemplo, de mecánica en fluidos 2, donde tienes flujo dentro de tuberías y la temperatura se mantiene, realmente el número de Reynolds no tiene ningún problema porque las propiedades de densidad y viscosidad son constantes. Pero ambas, esta densidad y esta viscosidad, dependen de la temperatura y esta densidad depende de la temperatura y la presión. Como nuestros problemas son de transferencia de calor y un fluido se está enfriando y el otro fluido se está calentando, entonces la temperatura en nuestro caso es una variable. Así que los fluidos no están realizando un proceso isotérmico, están cambiando de temperatura. Así que esta densidad que está aquí en el número de Reynolds y esta viscosidad, como definición del número adimensional de Reynolds, son propiedades que se determinan a una temperatura promedio entre el punto de entrada y el punto de salida, por ejemplo, del fluido que va por dentro del tubo. Así es que si tienes un tubo donde el fluido entra a 100 grados Fahrenheit, pero sale a 500 metros, quizás a 400, entonces esta densidad y esta viscosidad tiene que ser evaluada a una temperatura media aritmética entre esta temperatura de entrada, la temperatura de la salida, entre 2, y buscas el valor de la viscosidad dinámica a esa temperatura media. Si vas a evaluar la densidad, tiene que estar ahora pendiente si esa densidad de ese fluido va a ser evaluada a la presión a la que tiene el fluido, que no necesariamente siempre es la presión ambiental. El caso sensible, por ejemplo, es el caso de los gases o los vapores sobrecalentados, donde esa densidad varía sustancialmente con la temperatura, pero con la presión. Así es que hay que saber si el flujo por dentro de los tubos tiene una presión diferente a la presión ambiental, y si es así, tienes que acogerte a la presión del fluido y determinar la densidad a esa presión y a esa temperatura, con la temperatura media. De allí sale entonces el valor de la densidad, la viscosidad, y esta velocidad que está aquí es la velocidad potencial. ¿Qué significa esa velocidad potencial? Es la velocidad que tiene el fluido al entrar al tubo. Así que si estás hablando de un flujo interno, aquí por ejemplo, por aquí puede venir un líquido, puede venir un gas, puede venir un vapor sobrecalentado, viene a una velocidad y apenas se pone en contacto con las paredes de la tubería, de una vez va a sufrir los cambios tanto de viscosidad como de temperatura, y se van en este caso dando distribuciones o variaciones de ambas variables, tanto de velocidad como de temperatura. Y esas variaciones que son afectadas por la primera capa de fluido en contacto con el sólido o la pared interna de la tubería, tú sabes de mecánica de fluidos que la primera capa de fluido que se pone en contacto con esa pared adquiere las propiedades del sólido con quien se pone en contacto. Así que si esta pared tiene una velocidad 0, la primera capa de fluido tiene la velocidad 0. Si esta pared tiene una temperatura de 500, la primera capa de fluido adquiere la condición del sólido en contacto. Así es que tiene una condición donde lo que hace que varíe la temperatura y la viscosidad dentro del fluido es el fenómeno de poner en contacto ese fluido con el sólido.
Si el fluido viniera por aquí y no hay sólido en contacto, entonces la velocidad del fluido no tiene por qué cambiar y no tiene por qué haber esas variaciones que te originen los perfiles tanto de temperatura como de velocidad. Esa velocidad que no ha sido alterada por el contacto de las capas de fluido con el sólido en contacto es lo que le llamamos fluido o velocidad potencial, que pertenece a esta región. En esta región, no sé en fluidos cómo te presentaron esto, pero el fluido se ve afectado, cuando dice se ve afectado por la viscosidad, lógicamente, y por la temperatura. Esa afectación produce deformaciones del fluido, deformaciones que son de 4 tipos. Son deformaciones de traslación, por ejemplo, son deformaciones debido a los esfuerzos cortantes, son deformaciones debido a los esfuerzos normales, son deformaciones que hacen que el fluido, por ejemplo, vaya rotando, la partícula de fluido puede aumentar de tamaño, puede encogerse, la partícula de fluido puede cambiar de forma. Todas esas deformaciones se dan en estas regiones que están aquí. Pero en la región potencial esas deformaciones prácticamente no existen. Así es que un flujo potencial es un flujo en forma muy simple que no rota, la partícula no rota, y donde sus propiedades prácticamente se mantienen constantes. Una de ellas, por ejemplo, es la densidad. Así es que esa velocidad que aparece en el número de Reynolds es la velocidad del flujo potencial, que si lo ponemos de alguna manera es la máxima velocidad que tiene el fluido al entrar a la tubería. Pero cuando entra, como esta primera capa de fluido, en este caso, está en contacto con el sólido aquí y acá, esto que tú ves acá son los perfiles o las variaciones de la velocidad y la temperatura. Así que hay una capa, esta que está aquí, formada por esos perfiles, donde allí hay perturbaciones y esa capa se llama capa límite, donde hay un espesor de capa límite de velocidad y hay un espesor de capa límite de temperatura, que no son iguales, pueden ser mayores o menores, depende de las condiciones y de las propiedades del fluido que estamos analizando. Pero aquí, por ejemplo, si yo me paro aquí, hay una distribución de velocidad pequeña. Vamos a ver si lo podemos dibujar, aunque sea feuco aquí. Entonces aquí tú puedes tener, por ejemplo, un perfil de velocidad, donde este perfil de velocidad viene así. Pero aquí, fíjate que va creciendo, y entonces aquí tienes un perfil de velocidad diferente, ¿no? Que va creciendo aquí. Pero acá abajo va sucediendo lo mismo. Entonces acá abajo, por ejemplo, tienes un perfil de velocidad que si me paro aquí, entonces la velocidad va variando de esta forma, poniendo un perfil de velocidad cualquiera. ¿Ok? Aquí va variando de esta forma y ves que va creciendo el perfil de velocidad. Va aumentando, en este caso, las perturbaciones o las variaciones. Pero llega un momento, mira que aquí hay una distancia entre este perfil de velocidad y este que está acá abajo. Y sigue en toda esta región de aquí, ¿no? Fluido, no perturbado o fluido potencial, donde ese fluido potencial ni siquiera se da cuenta que hay, en este caso, fluido en contacto con las paredes de la tubería. Entonces, cuando un fluido va interno, tiene 3 regiones marcadas. Las regiones marcadas es esta región potencial que yo acabo de dibujar aquí. Esta región donde la capa límite o las distribuciones de velocidad van cambiando a medida que yo me muevo a lo largo del tubo. Y una región donde ya estos perfiles se van encontrando. Fíjate que yo estoy parado aquí. Ya el perfil de velocidad ya no puede crecer más porque ya se unieron acá. Y entonces nacen 2 regiones sumamente importantes. La región totalmente desarrollada, que es esta que está aquí, donde ya el perfil de velocidad aquí no crece más. ¿Qué significa no crece más? Que si me paro aquí, la distribución de velocidad aquí, este perfil, se mantiene exactamente igual a este, se mantiene exactamente igual a este y se mantiene igual si yo me sigo moviendo en la tubería.
Por eso dicen que tenemos una región totalmente desarrollada. Pero hasta que lleguemos a este punto donde estos perfiles se encuentran, entonces hay una región que es, en este caso, la región de entrada. Entonces, aquí la región de entrada es toda esta que está aquí, donde estos perfiles están cambiando a medida que yo me mueva a lo largo de la tubería. Y esa región se llama región de entrada dinámica. Entonces, en el libro, algunos libros de fluido le llaman región de entrada hidrodinámica, pero hidro está asociado a líquidos. Entonces, tú la puedes tener teniendo gases o teniendo vapores. Así que realmente es una región de entrada. Le quitamos el hidrodinámica, una región de entrada dinámica independientemente del fluido que tengas, y esto hace una marcada diferencia en el comportamiento. Entonces, en síntesis, cuando tú tienes un fluido dentro de tubos, él se comporta diferente si se encuentra en la región desarrollada o si se encuentra en la región perturbada o capa límite, que es la región de entrada dinámica, o si se encuentra en la región potencial. Para poder entonces utilizar la información que existe de estos proyectos de investigación, tú tienes que clasificar tu problema. Cuando decimos clasificar tu problema, es que no es suficiente saber que el fluido es interno. Aparte de saber si el fluido es interno, tienes que saber si es laminar o si es turbulento. Y aparte de saber si es laminar o turbulento, tú tienes que saber si estás en la región potencial, si estás en la región de entrada o si estás en la región desarrollada. Observas aquí que no hay una región de transición. Entonces ya esto provoca una marcada posibilidad de que nuestros resultados vengan con un porcentaje de error. Por eso las ecuaciones siempre están modificadas con coeficientes que están tratando de adecuar ese resultado analítico con el comportamiento real del fluido. Porque hay una zona de transición que es la zona donde pasa de laminar o turbulento, que en mecánica de fluidos no se menciona como si no existiera porque no se conoce exactamente el comportamiento teórico de ese fluido en transición, pero esa zona puede ser grande, puede ser incluso más grande que la zona de entrada y que la región desarrollada. Pero en nuestros problemas no sabemos si es pequeña, no sabemos si es grande, no sabemos cómo funciona. Así es que nosotros, para poder desarrollar nuestros problemas, decimos no hay problema, dividimos el problema laminar o turbulento y no mencionamos la región de transición. Así que ya los problemas arrastran un problema desde el punto de vista teórico por la suposición de que esa región de transición no existe o no es importante, cuando en muchos problemas es la región que predomina el comportamiento. Por eso muchas de las ecuaciones necesitan entonces esa comprobación experimental para poder que describan el comportamiento real del fluido. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo sabemos si estamos en la región totalmente desarrollada o, en este caso, en la región de entrada? Primero, tenemos que saber, en este caso, calcular el número de Reynolds y saber que el número de Reynolds tiene una velocidad que es la velocidad de entrada. Así que aquí las velocidades son variables, aquí también. Aquí tiene una velocidad, la velocidad potencial es la velocidad que utilizas para calcular el número de Reynolds. ¿Qué pasa si tú tienes un fluido laminar? Ya sacaste tu número de Reynolds, ya tienes la velocidad de entrada, ya tienes las propiedades de ρ y viscosidad, ya tienes el diámetro o la longitud característica del número de Reynolds, que es el diámetro interior de la tubería, y ya tienes el Reynolds crítico. Así que ya pudiste determinar si el fluido, aparte de ser interno, es laminar. Si es laminar, o sea, el Reynolds es menor que el Reynolds crítico, entonces, esta X que ves aquí, esta X asterisco, es la longitud de tubería donde ese fluido se está desarrollando. Es la región de entrada.
Entonces, esa región de entrada puede determinarse si tú conoces las propiedades del fluido las propiedades térmicas del fluido a través del número de Prandtl, si conoces el número de Reynolds y si conoces el diámetro interior. Entonces, se ha determinado también experimentalmente que puedes calcular la región de entrada mediante esta expresión que está aquí, la fuente está aquí, y determinas el X asterisco. El X asterisco no es la longitud de la tubería. La X asterisco es la longitud de tubería que necesita ese fluido con esas condiciones, con ese Reynolds para desarrollarse. Así que si esa X asterisco te da, por ejemplo, 10 pies y esta tubería tuviese, por ejemplo, 20 pies, entonces los primeros 10 pies de tubería están en la región de entrada y el resto está en la región desarrollada. Si esa X asterisco te diera 10 pies y la longitud de la tubería fuera de 5 pies, entonces todo el fluido a través de ese ducto está en la región de entrada. Así es que primero tenemos que determinar dónde está. Si está en la región de entrada o si está en la región desarrollada. Si es un fluido laminar, mediante esta expresión puedes determinar la región de entrada y definir y clasificar tu problema antes de ir a buscar cualquier expresión de número de Nusselt que haya sido publicada con los proyectos de investigación. Pero no siempre tienes fluido laminar. Tu problema dentro de tuberías con tu cálculo del número de Reynolds pudo haber generado que tu fluido fuera turbulento. Y si tu fluido es turbulento, el cálculo de la región de entrada es diferente. Tiene una ecuación diferente, se lo debemos a los autores, aquí están. Así es que con el diámetro interior y con el número de Reynolds, entonces tú puedes determinar la región de entrada y, lógicamente, entonces la región desarrollada. Tienes que tener cuidado si es laminar y turbulento para saber dónde estás. Tienes que tener claro que las propiedades del número de Reynolds se evalúan a condiciones de temperatura media y a la presión del fluido, que la velocidad que se usa en el número de Reynolds es la velocidad de entrada, que es la velocidad potencial, y por supuesto la longitud característica. Para un fluido dentro de tubos, la longitud característica es el diámetro interior del tubo. A diferencia, por ejemplo, cuando tienes un fluido por fuera de tubos, la longitud característica es el diámetro exterior del tubo. Si tienes una placa, la longitud característica es un lado de la placa, la que coincida con la dirección de la velocidad del fluido sobre la placa. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí para determinar las zonas. Es importante que sepas si estás en la región desarrollada o no. Así que este ejemplo es muy simple y simplemente te dice que hay un ducto y te dan la sección, 4 pulgadas de diámetro, pero tiene 10 pies de longitud. Fluye, por ejemplo, este caudal en pies cúbicos por segundo, es agua a presión ambiental y tiene una temperatura de 200. Entonces, bajo esas condiciones, dice, defina en qué región se encuentra. Cuando hablo de la zona, estamos hablando si estás en la región de entrada o si estás en la región desarrollada. Como es un líquido, usamos el Reynolds crítico comúnmente utilizado de 2300. Clasificación del problema. El flujo es interno. Calculamos el número de Reynolds con las propiedades que me dan acá. Fíjate que aquí yo tengo el flujo volumétrico entrando y a través del flujo volumétrico yo puedo calcular entonces la velocidad de entrada. Tengo las propiedades del fluido que estamos manejando a la presión que estamos manejando. Buscamos con el flujo volumétrico la velocidad. Aquí tenemos la velocidad, aquí tenemos el área, tiene sección circular. Y el número de Reynolds entonces dice acá que es mayor de 2300 y si es mayor de 2300 entonces es turbulento. Como es turbulento, para determinar la región de entrada y la región desarrollada, entonces usamos esta expresión, que es diferente a la expresión si hubiese sido laminar. Y la región de entrada dinámica dice que para esas características, entonces él empieza a desarrollarse, él es el fluido,
el fluido empieza a desarrollarse a 10.91 pies. Pero tu longitud del ducto es menor, es de 10 pies. Significa que tú nunca llegas a tener flujo desarrollado dentro de tubería. Todo está en la región de entrada. Así que todo tu problema tiene que ser analizado dentro de la región de entrada. Si hubiese sido laminar, lo más probable entonces es que la longitud de entrada sea diferente. Y entonces puedes, habiendo determinado esa X asterisco, que es la longitud de entrada, clasificar tu problema para después escoger entonces las alternativas que tienes dentro de toda la bibliografía y todos los papers y todas las ecuaciones, entonces cuál es la que se adapta a tu problema. Vamos a ver el 2. Entonces dice acá, hay una tubería de 4 pulgadas de diámetro, tiene una longitud de 100, tienes este flujo volumétrico, tienes el fluido, fíjate donde yo estoy parado, acuérdate de tu fase 1 de tu proyecto, en donde ya toda esta información prácticamente tú la tienes dentro de tu fase 1. ¿Qué tú tienes en tu fase 1? Tú tienes el diámetro interior de la tubería, tú tienes la velocidad a la cual ese fluido entra a la tubería, tú tienes la condición de entrada y salida, al menos del fluido principal, de temperatura, así que tienes la temperatura media. Tú tienes el tamaño del diámetro interior, ya tienes ahora la facultad de saber si tu problema en el intercambiador de calor en esa tubería va a laminar o va turbulento. Ya tienes un problema de flujo interno, así es que ahorita tendrías que pasar a determinar con lo que estamos hablando en qué región estás, si vas a trabajar en la región de entrada o desarrollada. Con esta información y el flujo volumétrico que en tu fase 1 también ya la generaste, tenías el volumen y el tiempo, buscas la velocidad a la cual fluye, que también lo tienes, buscas el Reynolds aquí y te da entonces este comportamiento para este fluido. Un Reynolds calculado muy inferior, en este caso a 2300. Así es que este tipo de comportamiento es el comportamiento de un fluido laminar. Si es laminar, buscas las condiciones para que se desarrolle ese fluido. Y esas condiciones, si es laminar, se acoge a esta expresión y dice que para esta tubería se desarrolla, en este caso, la región totalmente a los 58 pies, pero tu tubo tiene una longitud de 100. Entonces tú vas a tener ahí que tu región de entrada termina de desarrollarse a los 58.43 pies, es decir, tienes una región de entrada dinámica a los 58.43 pies y el resto de la tubería, porque son 100 pies, entonces ya el fluido se comporta totalmente desarrollado. Tienes un problema mezclado. ¿Mezclado qué significa? Que tienes un comportamiento del coeficiente convectivo diferente a los 58.43 pies y otro coeficiente convectivo a la distancia que falta, que son los 100 menos los 58.43 pies. Si hubieses estado en la región de entrada, es decir, si tú tienes aquí en este problema ya combinado que el fluido era laminar, pero estabas aquí en los primeros 58.43 pies, entonces tienes un fluido interno laminar en la región de entrada. Para buscar entonces el número de Nusselt, tienes esta expresión donde por simplicidad te separé aquí el valor de A y B. El valor de A y B se presentan mediante esta expresión, donde esta X que está aquí es la longitud de tu tubo de entrada, porque esta es la región de entrada. Así es que si hubieses buscado el número de Nusselt para trabajar la región de entrada, esta X sería entonces los 58.43 pies dentro de la ecuación. Generas el número de Nusselt, tienes el coeficiente convectivo, pero aquí hay una relación donde te dice, ok, hay una relación de viscosidades dinámicas. Esta viscosidad dinámica que aparece en el numerador
se evalúa a la temperatura media del fluido que tú la tienes y esta viscosidad se evalúa a la temperatura de pared. Casi nunca en tu inicio del problema vas a tener la temperatura de pared porque para calcular las temperaturas de pared necesitas el coeficiente convectivo. Así es que parece que fuera como un círculo vicioso. Entonces uno, cuando tenemos y no se conoce, tú dices que esa temperatura de pared es aproximadamente igual a la temperatura media y este coeficiente es 1 y empiezas a analizarlo con 1. Cuando tienes el valor del coeficiente convectivo, luego vas a generar una temperatura de pared y vuelves a hacer lo mismo y a reajustar el número de Nusselt que encontraste. En la parte desarrollada, entonces la expresión es diferente y está amarrada a la tabla siguiente. No importa si tienes gases y líquidos, pero tienes que estar dentro de un régimen laminar. Si fuera turbulento, la historia es diferente. ¿Cuál tabla? Vamos a ver. Esta tabla también tenemos la fuente, solamente la puedes usar para fluido laminar dentro de tubos. Está desarrollada para esa y en este caso, este fluido laminar está completamente desarrollado. Esto que te acabo de mostrar es la región de entrada. Lo que estamos hablando ahorita es la región desarrollada, o sea, el resto de los 58 pies. Entonces tenemos aquí que el número de Nusselt ha sido ya determinado dependiendo entonces de la condición que tengas. Si es una temperatura constante de pared, tienes el número de Nusselt aquí. Si es un calor constante de pared, tienes este número de Nusselt aquí y la sección del tubo es una sección circular. Si no es así, el número de Nusselt va cambiando de valor, depende entonces del tipo de sección y de la relación que tengan, en este caso, los lados. Así que esto no es exactamente un cuadradito. Aquí es un cuadradito porque la relación te dio 1, pero si no lo es, entonces tienes diferentes relaciones y diferentes números de Nusselt. Tienes que identificar ahora si tienes un calor constante de pared o una temperatura constante de pared. Aquí sigue la misma tabla presentada, ¿ok? Donde tienes los valores del número de Nusselt dependiendo de la condición. Pero también puedes tener flujo turbulento. Y si tienes tu flujo turbulento porque tu número de Reynolds dijo que el fluido entrando era turbulento, también cuando tienes un fluido turbulento puedes tener ambas regiones, la región de entrada y la región desarrollada. Pero si tienes un flujo turbulento entonces y estás en la región de entrada, que ya sabes cómo determinarla, la ecuación que escoges sería esta, donde tiene algunas restricciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, esta que está aquí. Esta es la longitud del tubo, este es el diámetro interior que tienes acá y debe estar dentro de estos límites para que lo que tú encuentres aquí tenga un porcentaje de error mínimo y aceptable. Si te sales de ese rango, entonces tendrías que buscar una ecuación alternativa y de no existir la ecuación alternativa o de no existir otra, porque no hay otro proyecto de investigación que la haya generado, tendrás que usarla porque no tienes más mentalmente, entonces, con la consideración que los valores que estás obteniendo no son los valores exactos que tú quisieras tener y que arrastra un porcentaje de error mayor. Si tuvieses un fluido turbulento, entonces te vas y estás en la región desarrollada. Aquí lo tienes turbulento, turbulento, pero aquí estás en la región de entrada, en la región desarrollada. No importa que tengas si es gases o líquido. Te vas entonces y tienes diferentes alternativas. Estas alternativas entonces están dadas por diferentes resultados de proyectos de investigación responsables de estos proyectos de investigación, donde presentan diferentes formas de calcular el número de Nusselt, pero cada una de estas ecuaciones tiene su restricción. Por ejemplo, esta primera, la ecuación de Ditus, tiene una n aquí, que es diferente si fuera calentamiento o si fuera enfriamiento, pero tiene valores restringidos de número de Prandtl y de número de Reynolds, también valores de L entre D.
¿Cuál escoges? ¿Cuál ecuación es la correcta? Porque entonces también tienes la ecuación de Colburn, que tiene entonces aquí el número de Reynolds involucrado, el número de Prandtl, pero también tiene casi que las mismas restricciones, fíjate, de número de Prandtl, pero aquí tiene un valor de número de Reynolds idéntico, idéntico. Así que estas restricciones son iguales, da lo mismo que tomes esta, que tomes esta. En cuanto a restricciones se refiere. La tercera ecuación, entonces, ahora te da la característica de un número de Prandtl mayor. La segunda, fíjate que tiene una cobertura del número de Prandtl mayor que la primera. Así que si tuvieses un problema donde tienes una situación donde el número de Prandtl, por ejemplo, es de 80, entonces tú pudieras usar la primera y la segunda. Pero si tienes un problema donde el número de Prandtl es 110, entonces ya te restringe la ecuación y te conviene usar la segunda. Si tienes un problema donde el número de Prandtl es mayor de 160, no te conviene la primera, la segunda te conviene la tercera, porque tiene igual rango de Reynolds, igual restricción de L entre D, pero te da una mayor un mayor rango del número de Prandtl para utilizar. También tenemos la última, que es una ecuación donde el número de Prandtl también ha variado. Aquí el número de Reynolds también ha variado y tiene una restricción de L entre D, en este caso, menor que las anteriores. La pregunta es, ¿cuál escojo? Aquella que cumpla con las restricciones de rango en mayor cantidad. Si hay alguna que cumple con todo, entonces tú escoges esa. Pero puedes quedar en una ecuación donde no cumple con ninguna. Está fuera del rango de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta, que son las que tienes. La pregunta es, ¿cuál escojo? Cualquiera, porque no tienes ningún tipo de restricción. Todas están fuera de rango. Entonces, tienes dos alternativas. No escoges ninguna, no resuelves el problema, o coges cualquiera. No te preocupes por eso, tú entras con cualquiera. Digamos, entras con la primera, porque no había otra. Todas están fuera de rango. Cuando vas desarrollando el problema, el mismo problema va cambiando de forma. Cuando encuentres los coeficientes convectivos, vas reajustando y las limitantes que estaban todas fuera de rango van cambiando, donde finalmente el mismo problema te lleva a que de repente para tu problema es la segunda ecuación la adecuada, o la cuarta o la primera. Con eso te digo que el problema de transferencia de calor no es explícito y directo. Nosotros empezamos de alguna manera generando información y vamos adecuando en el camino, y muchas veces tenemos que regresar al punto inicial para corregir y corregir y corregir hasta que el problema converge. Eso más o menos vas a tener que hacer con tu diseño del intercambiador. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos entonces el caso de tu proyecto, donde tú vas a necesitar tubos y tú vas a poder hacer cualquier cosa con esos tubos. Si tú vas a meter tubos dentro de una carcasa, entonces los tubos no se van a meter como sea. Estos son los tubos. Este es el flujo que va por dentro de los tubos. Esta es la pared del material del tubo. Y el azul es el fluido que va por fuera de los tubos. Esto sería la carcasa. Entonces, esos tubos se colocan de alguna manera. Y la forma más común utilizada es una de estas. Una distribución en línea o tubos alineados, donde un tubo está al lado del otro y cada tubo tiene, en este caso, un tubo debajo, muy ordenado, uno al lado del otro y uno debajo del otro, y así sucesivamente. Así que los tubos no se meten como sea dentro de la carcasa, y ahora te explico por qué no se puede poner como sea. Otra de las formas de colocar los tubos es esta, una distribución cruzada o escalonada, donde tienes prácticamente un tubo, ¿no? Las cuatro esquinas que está aquí, pero pones entonces un tubo en el centro, como este, que es una distribución cruzada.
¿Y por qué no se pueden meter como sea? Porque hay un número de Reynolds que tú tienes que manejar. Y el número de Reynolds está basado en una velocidad máxima. Así es que si tienes un solo tubo como el que acabamos nosotros de describir, no hay ningún problema, es la velocidad de entrada, es la velocidad potencial. Pero ¿qué va a pasar acá? Entonces, en tus cursos de fluidos te decían que cuando un fluido, por ejemplo, entraba y tú reduces el diámetro de la tubería, entonces la velocidad del fluido aumentaba. Y si tú agrandabas el diámetro, la velocidad del fluido disminuía. Es decir, cuando el fluido pasa por una garganta, la velocidad aumenta. Entonces, si tú tienes varios tubos dentro de una carcasa, la velocidad máxima no se encuentra a la entrada. Porque aquí el fluido está pasando, estoy hablando del fluido que va por fuera de los tubos. Está pasando por gargantas. Esto es una garganta, esto es una garganta. Y es muy probable que haya puntos dentro de la carcasa donde la velocidad del fluido es mayor que la velocidad de entrada del fluido que va por la carcasa. Entonces, ya hay maneras de calcular esa velocidad máxima que no es la de la entrada, pero esta forma de calcular esta velocidad máxima está restringida a una distribución específica, a esta distribución en línea o a esta distribución cruzada. Si tú los metes como sea, no tienes entonces una herramienta que te ayude a determinar cuál es la velocidad máxima y dónde se encuentra esa velocidad máxima. Vamos a ver con más detalle lo que acabo de decir. Este es el intercambiador, en este caso, que se trata de representar aquí. Esta es la carcasa. Por dentro de la carcasa va un fluido. Nosotros llamamos fluido secundario en la fase 1. Están los tubos dentro y el fluido blanco sería el fluido primario, el fluido que va por dentro de los tubos. No siempre el primario es el que va por dentro. Podemos cambiar. Hay un proyecto donde lo hemos cambiado, no hay problema. Pero esa carcasa es esto que tú ves acá afuera, ¿no? Este es el cuerpo del intercambiador. Lógicamente que esta parte exterior está aislada térmicamente. Cuando te digo aislada térmicamente es que no se quiere que a través de la carcasa haya transferencia de calor. Lo que se quiere es que la transferencia de calor se dé exclusivamente entre el fluido blanco y el fluido azul, no a través de la carcasa hacia el medio o desde el medio. Para eso entonces se aísla térmicamente la carcasa. Estos tubos que van dentro de la carcasa, tienen que empotrarse, tienen que descansar en algún lugar. Ese lugar es el cabezal. Esto que está en el extremo. Hay generalmente dos cabezales, este que está aquí y este que está aquí. Esos cabezales a veces están totalmente fijos, pero a veces son desmontables, son móviles a través de pernos. Esto en este caso se separa, no hay ningún problema y ves cómo los tubos en este caso están descansando en los cabezales. Estos son los tubos que pueden estar entonces distribuidos ya sea en forma lineal o en forma cruzada o escalonada. Entonces, aquí están los tubos, aquí está el material del tubo, aquí está el cuerpo del intercambiador y entonces tenemos el cabezal que generalmente son dos. ¿Qué pasa si tú escoges la distribución lineal? Esta es la distribución en línea, uno al lado del otro y uno debajo del otro. Entonces aquí tenemos que definir algunas distancias entre los tubos para poder buscar esa velocidad máxima y para poder determinar el número de Reynolds. Entonces, tomamos los tubos unos al lado del otro y tenemos entonces que la distancia de centro a centro entre los dos tubos, en este caso, a la misma altura, si se quiere, moviéndose en X, le llamamos S sub L. Y S sub L es la distancia que hay entre los dos tubos en forma longitudinal. Se llama entonces espaciamiento longitudinal. Tomamos estos dos
Buscamos la distancia que hay de centro a centro entre estos dos, le llamamos S sub T, y esa distancia se llama espaciamiento transversal. Este es el diámetro exterior del tubo, así que no es el diámetro interior de aquí, es el diámetro que incluye la pared desnuda. Así es que aquí está determinado el diámetro exterior de los tubos. Y esta es la expresión ya encontrada experimentalmente comprobada que te genera entonces esta velocidad máxima, que está en función de la velocidad de entrada, que ahora ya no es la máxima. Esta es la velocidad máxima si fuera un solo tubo. Entonces tienes los espaciamientos entre los tubos, encuentras la velocidad máxima y ahora es cuando puedes determinar el número de Reynolds que está definido de acuerdo a la velocidad máxima del fluido dentro del ejemplo que estés analizando. Si tuvieses ahora la distribución cruzada, que es la segunda que mencionamos, también entonces hay distancias, pero las distancias han cambiado. Ahora tenemos que tomar el tubo del centro como referencia, por ejemplo, para encontrar la distancia longitudinal o el espaciamiento longitudinal que es S sub L. Tomamos entonces centro aquí, esta es la distancia longitudinal. Buscamos tubo superior, inferior acá, esta es la distancia transversal. Y buscamos entonces otra distancia que aparece aquí, que es la distancia diagonal. Centro a centro siempre. Y estas tres entonces nos ayudan a determinar la velocidad máxima para calcular el número de Reynolds. Así es que esta distancia entre tubos y la forma de colocarlos entonces te va a decir si tienes una distribución cruzada o lineal. Entonces no es como sea la forma en que colocamos los tubos. Tiene que tener una forma adecuada para poder entonces determinar el número de Reynolds. O es lineal o es cruzada, que es donde nosotros tenemos la información para poder lograrlo. Lógicamente entonces que cada distribución va a tener diferentes espaciamientos que nosotros tenemos que determinar para encontrar ahora la ecuación del número de Nusselt, que es lo que estamos buscando. ¿Cómo se ve eso? Entonces aquí está el número de Nusselt para banco de tubos. Para todos los fluidos esta es la ecuación genérica. También funciona para el aire con un porcentaje de error mínimo como lo tienen todos los fluidos. Pero esta se ha comprobado que si estás en este rango del número de Reynolds, la información que tienes te genera un rango de error muy pequeño. Si es que tienes aire, pero si no tienes aire, tienes que irte para acá. Entonces tienes un rango del número de Reynolds, pero necesitas un valor de N y un valor de C dentro de la ecuación. Y esos valores van a determinarse de acuerdo a las distancias que hay y cómo has espaciado tus ductos, si es lineal o es cruzada y cuál es la distancia entre esos tubos. De esta forma. Entonces tienes que si tu distribución es cruzada y tienes las relaciones de espaciamiento de esta manera, este es la distancia, en este caso longitudinal, siempre comparada con el diámetro, en este caso exterior del cada tubo, tiene diferentes relaciones y tienes diferentes valores de C y N. Así es que cuando vamos a diseñar, como esta es la información que se tiene, nosotros no vamos a inventar las distancias, cualquiera que se nos ocurra. Nosotros no vamos a venir acá ahora y decir, bueno, aquí yo voy a poner 3 pulgadas y aquí yo voy a poner 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque puedes quedar fuera del rango de la información y después no necesitas o no tienes cómo moverte dentro del intercambiador. Así es que tú vas a escoger espaciamientos que te den, por ejemplo, alternativas de usar la información publicada en los proyectos de investigación. Así que si la información publicada dice que debes tener, por ejemplo, una relación de 1.25 o 1.5 o 2 o 3, que es lo que tienes, y una relación de espaciamientos acá con estos valores para poder conocer los valores de C y N, te acoplas a esta información. Y tú puedes escoger esta, ¿no?
Para un diámetro que tú lo tienes acá, el diámetro exterior, y para esta relación, entonces tu espaciamiento transversal sale esta para poder usar estos valores de C y N. Te paras acá, para este diámetro que es conocido y para cualquier valor que vas a usar aquí, entonces tienes el espaciamiento acá para poder entonces separar y colocar los tubos si es en distribución cruzada o si es una distribución en línea. Aquí está la fuente donde sale esta información y con esta información nosotros ahora estamos prácticamente listos con toda la información necesaria para manejar el intercambiador de calor que vamos a diseñar. Hay muchas más ecuaciones diferentes, muchos más casos con información publicada para calcular el coeficiente convectivo, es decir, para calcular el número de Nusselt. Lo que tiene la presentación esta es una síntesis de las ecuaciones que generalmente vas a utilizar y frecuentemente vas a utilizar, al menos en el diseño del intercambiador que estamos tratando de hacer. Cualquier otro caso tendrías entonces que irte como referencia a buscar tu libro de texto o buscar publicaciones donde tienen mayor información con respecto a la publicación de cómo calcular el número de Nusselt bajo diferentes casos particulares. ¿Alguna pregunta antes de salirme de la presentación? Porque yo creo que esta es la última lámina. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, ¿para qué necesitamos todo esto ahora? Vamos a ver cómo se ve esto. Y aquí vamos a ver una aplicación de toda esta información. Entonces, la presentación anterior tiene toda la información para poder resolver casos típicos, básicos, muy simples, de convección, donde lo que se necesita es el coeficiente convectivo. Vamos a ver el ejemplo 1. Si tenemos tiempo, nos vamos al 2. Si no, dejamos el 2 entonces pendiente. Pero el ejemplo 1 es una introducción a. El ejemplo siguiente, que es el 2, es un ejemplo completo. ¿Qué dice aquí el ejemplo? Y esto incluí este ejemplo porque fue una pregunta directa de un estudiante que me dijo, ¿cómo yo sé que estoy en la región de entrada desarrollada? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo hago? Entonces aquí hay algunos proyectos que están usando aire, tendrían que hacer parecido a lo que yo voy a poner aquí para clasificar su problema. Entonces dice, aire circula dentro de la tubería, ya tienes un problema clasificado como flujo interior. Tienes la información del diámetro y la longitud del tubo. Sale de la tubería, ahora tiene un flujo volumétrico, ¿no? Aquí, a la salida, a la temperatura a la salida y la temperatura de entrada. Así es que el aire se va a enfriar de 300 a 200. Entonces, lo que se quiere es clasificar el problema. Entonces, la pregunta es directa. Determine si el aire se encuentra en la región de entrada o desarrollada o potencial, porque sin esto tú no puedes encontrar la manera de calcular Nusselt. Y como es un gas, entonces el Reynolds crítico puede asumirse de 1 por 10 a la quinta. Entonces aquí vamos a mencionar un problema que generalmente sucede con los estudiantes de cuarto año. Ok, ¿qué sucede con, por ejemplo, mecánica de fluidos 2, que es muy frecuente? No, hay muchos problemas, ok, donde tiene flujo dentro de tuberías, donde tiene un punto de entrada y tiene un punto de salida. Pero como en esos problemas la temperatura es una constante, ¿no? Entonces la densidad prácticamente no varía en esos problemas, que no es nuestro caso, pero es el caso general de fluidos 2. ¿Y qué pasa con el estudiante de cuarto año? Que se acostumbra a manejar fluidos 2 bajo estas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que las ecuaciones de conservación dice
que el flujo másico en 1 es igual al flujo másico en 2. Y esta es la ecuación de conservación de masa y se cumple siempre. Pero también dice que el flujo másico en 1 es el resultado de la densidad en el punto 1 por el caudal en el punto 1 o flujo volumétrico. Y que la masa en el punto 2 es el resultado de esa densidad en 2 por el flujo volumétrico. Pero como los problemas tienen estas características, entonces esta densidad 1 es igual a la densidad 2 y el estudiante se acostumbra a pensar que el caudal es una constante a través de la tubería. Y me trae esa idea fija. Entonces, cuando tiene un problema como el que nosotros vamos a resolver, donde se parece mucho, tenemos un punto a la entrada del aire y un punto a la salida, entonces el estudiante, como tiene el flujo volumétrico, dice el flujo volumétrico es igual aquí y es igual acá. Y se cayó todo tu problema de transferencia de calor. Porque en nuestros problemas, la temperatura varía. Y si la temperatura varía, esta densidad no es igual a esta densidad. Esta densidad es diferente aquí, es diferente aquí, es diferente aquí, es diferente aquí. Entonces, nuestros problemas en transferencia de calor siempre van a conservar el flujo másico, pero no van a conservar el caudal o flujo volumétrico. Así que tendrías que cambiar más o menos la forma acostumbrada de pensar. Y si un problema, como es el ejemplo que nosotros estamos presentando, te dice que la data que tiene es el flujo volumétrico en 2, si tú requieres el flujo másico, tú tienes que pararte en 2 para encontrarlo. Si te hubiesen dado el flujo volumétrico en 1 y requieres el flujo másico, tú tienes que pararte en 1 para encontrarlo. Por supuesto que M1 y M2 son iguales, pero el flujo volumétrico en 1 es diferente al flujo volumétrico en 2. Habiendo aclarado eso, entonces, tenemos de alguna manera que quitarnos esa idea de que el caudal se mantiene. En nuestros problemas el caudal no se va a mantener porque hay variación de temperatura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la información que nos da. Entonces la información que nos dan es que el flujo volumétrico de aire de 48 dice que está en la salida y nos tenemos que parar entonces para encontrar el flujo másico en la salida si es que lo requerimos. Pero a nosotros en este problema no nos están pidiendo ningún flujo másico. Lo que nos están pidiendo es determinar si está en la región de entrada y desarrollada. Significa que necesitas el número de Reynolds para determinar si está laminar o turbulento, porque hay una ecuación para flujo laminar y una ecuación para flujo turbulento. Entonces necesitas la velocidad para encontrar, en este caso, el número de Reynolds. Pero el número de Reynolds te dice, ten cuidado, porque para calcular el número de Reynolds, la velocidad tiene que ser la velocidad máxima. Y la velocidad máxima no está aquí a la salida, no está en el medio. La velocidad máxima es la velocidad potencial, que es la velocidad del aire a su entrada. Así que para calcular el número de Reynolds tienes que calcular la velocidad a la entrada. Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, para eso, como la densidad aquí, la viscosidad, el calor específico y todas las propiedades térmicas son función de la temperatura, entonces el número de Reynolds está en función de dos propiedades parecidas a esta: densidad y viscosidad dinámica. El número de Reynolds se ha definido con velocidad a entrada, pero las propiedades térmicas están a una temperatura media del fluido. Entonces el aire entra a 300, creo. El aire entra, sale a 200, entra a 300, así que hay una temperatura media y esa temperatura media es esta.
Entonces, esta es la densidad que debes usar para el número de Reynolds y esta es la viscosidad dinámica que debes usar para calcular el número de Reynolds. Si hubieses calculado la densidad a la entrada y a la salida, tendrías entonces un número de Reynolds equivocado si usas esos valores. Aquí están los valores de densidad a la salida de la entrada porque la voy a usar para otra cosa. Pero si vas a calcular el número de Reynolds, la densidad es esta y la viscosidad es esta. Vamos a buscar la velocidad a la entrada que necesita el número de Reynolds porque la longitud característica, que es lo que me falta, es el diámetro interior de la tubería que es conocido. Entonces aquí dice, vamos a buscar la velocidad a la entrada para poder calcular el número de Reynolds. ¿Pero qué me dan? Me dan el flujo másico es a la salida. ¿Y por qué a la salida? Porque el valor que me dan es el flujo volumétrico a la salida. Busco el flujo másico a la salida, que yo sé que es igual al de la entrada, pero el flujo volumétrico no lo es. Así es que a través de la densidad a la salida y el flujo volumétrico a la salida, yo busco el flujo másico, que a su vez es igual al flujo másico a la entrada, y a través de la densidad a la entrada ahora, yo busco ahora la velocidad a la entrada con el área correspondiente, pi r cuadrado a la entrada. Tengo la velocidad a la entrada, ahora ya tengo todo lo que requiero para calcular el número de Reynolds. Busco el número de Reynolds y me doy cuenta entonces que para este Reynolds crítico, ya que es gas, que es 1 por 10 a la quinta, entonces ahora mi flujo o el aire que entra al ducto es laminar. Me están preguntando si tengo entonces ahora una región de entrada o una región desarrollada. Me dice el enunciado que tengo 110 pies de tuberías. Entonces vamos a buscar el valor asterisco. Y como es una región laminar, busco la ecuación para flujo interno laminar y encuentro que mi X asterisco tiene un valor de 156 pies. O sea, el fluido, el gas se empieza a desarrollar a los 156 pies de tuberías. Pero tu problema tiene 110. Así que cuando termina los 110 de tubería, él todavía no ha llegado a la región desarrollada. Todo tu problema está en la región de entrada. Ya ahora estás en capacidad de poder buscar una ecuación que te ayude al cálculo del coeficiente convectivo. ¿Cómo clasifica este problema? Flujo interno, laminar, región de entrada. Y con eso te vas a la presentación anterior, donde dice, para un flujo interno laminar en la región de entrada, la ecuación para encontrar el número de Nusselt es esta. Y entonces es cuando puedes encontrar la ecuación que te ayuda a determinar el coeficiente convectivo. ¿Alguna duda con respecto a el ejemplo 1? Ok. Este es más largo. Este vamos a dejarlo para la clase que viene, ¿no? Este es más largo, pero más o menos tiene que ver con este fluido, este problema. Hay que ponerle atención, por eso ya a la altura de la clase tengo que suspenderlo, porque esto que vamos a hacer en este ejemplo 2, que se trata de un fluido por dentro y por fuera y todo aquello, y calcular los coeficientes convectivos, es lo que vas a tener que hacer en tu fase 2, más o menos, del proyecto final que tienes con el diseño del intercambiador de calor. Así es que vamos a dejarlo hasta el ejemplo 1. En la próxima clase nos vamos al ejemplo 2 y damos entonces espacio a ver si hay alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Ok, en la próxima clase también, aparte del ejemplo 2, vamos a ya distribuir lo que es la fase 2 del proyecto. La fase 2 del proyecto final del intercambiador consiste realmente en el cálculo de los coeficientes convectivos, ya sea para el flujo interior y el flujo exterior. Entonces, es recomendable que para esta semana puedas ir
y leer, por ejemplo, la presentación que acabamos de cerrar, que voy a ver si te la puedo enviar de inmediato en el día de hoy, si no mañana, de todo lo involucrado en el cálculo del coeficiente convectivo, para que cuando veamos el ejemplo 2 estemos más o menos claros y vemos entonces cómo se va superponiendo toda la información que hemos dado desde el día 1 prácticamente hasta hoy. Después que cerremos el ejemplo 2 de convección con el coeficiente convectivo, entramos de lleno a lo que es el funcionamiento del intercambiador de calor como tal. Pero ya el funcionamiento no tiene que ver con el cálculo de, sino de la forma en que vamos a distribuir los tubos, de la forma en que nosotros nombramos al intercambiador, de cómo encontrar el tamaño de esa carcasa, de esos tubos, de cómo los doblamos, etcétera, etcétera, de cómo van esos fluidos, si van en un solo sentido o no, y cómo nosotros vamos entonces a calcular ese calor termodinámico y ese calor real, que es el que tiene que remover el intercambiador de calor. Con esto cerramos la clase de hoy. Nuevamente, si hay alguna pregunta, respondemos. Si no, nos despedimos. ¿Ok? Entonces, la próxima clase nos volvemos a encontrar, yo creo que